Bueno, pues buen día a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quienes están aquí de manera presencial, también quienes nos siguen a distancia, de manera virtual, muchas gracias. El panel que tenemos a continuación lleva por nombre El derecho al futuro. Y yo diría, no a cualquier futuro, el derecho a un mejor futuro. Un futuro de derechos, de garantías, de libertades, un futuro más justo, más solidario. Creo que a veces en el bullicio de la cotidianidad, los problemas del día a día, no tenemos este tipo de oportunidades de darnos un espacio para reflexionar sobre estos temas. Entonces, me parece esta una maravillosa oportunidad para tener un diálogo muy rico y para eso pues yo voy a arrancar dándole una cordial bienvenida a nuestras panelistas, unas maravillosas mujeres con las que tengo la fortuna de estar compartiendo este espacio el día de hoy. También está virtualmente, no sé si por acá está, Diané. Entonces voy a proceder a presentar a cada una de ellas. Virtualmente nos acompaña hoy Diané Pereira Souza. Ella es presidenta de la Fundación Instituto de Baixada de Brasil, una fundación comunitaria. Tenemos también aquí a mi lado a Nora Cabrera. Nora es directora de Nuestro Futuro, una organización dedicada al litigio climático. Y tenemos también a Julieta Martínez. Julieta es activista social y ambiental, es fundadora de Tremendas Chile, quienes estuvieron ayer, bueno, pudimos ya escucharla en un primer momento, y Tremendas es una red de niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces es un panel diverso, tenemos varias cosas en común. En este diálogo vamos a ir explorando y también, bueno, posteriormente pasar a un intercambio con el público. Sin más, bueno, pues arrancamos este panel. Muchas gracias, bienvenidos. Yo preparé 3 preguntas, pensando en 3 rondas de participación, pero me gustaría antes arrancar con una intervención muy breve de cada una de ustedes para explorar un poquito más cuáles son esos temas que les interpelan a cada una de ustedes y cómo se involucraron en ellos. Sé que puede ser una pregunta muy compleja y se pueden extender mucho, pero esta primera participación me interesa mucho para que volvamos esto también un poco personal y nos conozcamos un poquito más, ¿no? Entonces, si quieren arrancamos, pues Diané, contigo, si estás de acuerdo. Sí, ¿me puedes repetir? Porque ahora se me cortó aquí la parte que hacía la mención. Ay, perdón, ¿cómo? Diané, no te... No entendí la pregunta. Diané, un primer momento de una intervención muy breve de cada una de ustedes, que nos platiquen cuáles son los temas que les interpelan y cómo se involucraron en ellos. Bueno, primero, gusto estar aquí. Yo estoy virtual. Ojalá que mi participación llegue hasta ustedes desde Brasil. Am, yo trabajo en una fundación comunitaria que queda en el nordeste de Brasil, en una región que se llama Baixada Maranhense. Y nosotros trabajamos con filantropía comunitaria. Yo estaba ahí, tuve la suerte de escuchar el panel anterior y yo creo que ese tema futuro me llega de forma muy sencilla. Yo tengo muchas cuestiones que voy a traer hoy para hablar con nosotros, pero uno de los temas que más está en ese proceso para mí es cómo nosotros podemos hablar del futuro con el presente que tenemos, ¿no? O sea, eh, ¿qué relación tiene el futuro con el presente, con las comunidades, con las personas, con eso que llamamos desarrollo, con el desarrollo orgánico, con el derecho no solamente al futuro, sino que también al territorio? Y también para mí algo que me llega como muy fuerte es, estamos hablando sobre juventud, pero ¿de qué juventud estamos hablando, no? Porque estamos poniendo mucho peso, estamos poniendo mucha fuerza y mucha esperanza en la juventud, pero al mismo tiempo no veo qué tipo de apoyo, qué tipo de protección, qué tipo de
inversión estamos haciendo a esa juventud para seguir en el proceso más transformador de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que esos temas son temas que me interesan mucho y voy a traer ellos para que nosotros podamos hablar en este panel. Muchas gracias, Diane. Ya ahí apuntalas varios temas muy importantes. Nora, si quieres continuar. Me voy a poner el cronómetro porque yo soy de las que suelo hablar mucho. Entonces, bueno, primero agradecer el espacio, felicitarles por este maravilloso encuentro, porque creo que este tipo de encuentros ya son logros por impulsar agendas importantes como la que venimos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con justicia climática y ambiental. Y creo que eso es como muy importante y felicitarles por eso. Y estoy muy emocionada de estar con las tres platicando hoy aquí de esto. Y que seamos 4 mujeres en este panel, creo que lo hace un panel muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que a mí me interpela? Y creo que voy a empezar a contarles algo que es personal. Yo nací en Jalpa, Zacatecas, que es un pueblo que está en Zacatecas. Después me crié en Tepatitlán de Morelos, en Jalisco. Y después viví en Jalostotitlán. Y después viví en Guadalajara. Y me vine a la Ciudad de México hace unos 7 años. Y durante ese proceso de mi vida, fui entendiendo que lo que a mí me mueve y lo que a mí me ha llevado a tomar mis decisiones es luchar por temas de justicia que en muchas ocasiones se ven más reflejadas en temas de injusticia, ¿no? Como que lo ves tan claro que sientes en el estómago, tengo que hacer algo porque esto no está bien, por X, reconociendo el privilegio en el que muchas veces nos encontramos para identificar la injusticia, ¿no? Y cuando pasa esto y llego a la Ciudad de México, siempre movida por temas de justicia, trabajé en el Poder Judicial Federal desde los 17 años, siempre movida como por justicia, llego a la Ciudad de México y me empieza a llamar la atención otro tema, que era el tema precisamente climático y ambiental, porque me empecé a cuestionar qué tanto estas injusticias se van a profundizar con lo que se viene en términos climáticos. Y entonces, si lo que mueve mi corazón y mi causa es eso por lo que siempre como que me ha movido sobre todo el estómago, entonces creo que hay una oportunidad, y no solo una oportunidad, sino una responsabilidad de entrarle a entender los temas ambientales y climáticos. Y fue así que empezamos con personas maravillosas que me llevó la vida a conocer aquí en la Ciudad de México, a fundar la organización Nuestro Futuro. Y cuando empezamos con la organización Nuestro Futuro, es curioso y les voy a contar esta anécdota. Nuestro futuro se iba a llamar Nuestro Derecho al Futuro. De hecho, nuestra acta constitutiva dice Nuestro Derecho al Futuro. Y cuando íbamos a hacer el lanzamiento de la asociación civil para llevar el primer litigio climático en México, nos dimos cuenta que los algoritmos hablaban de derecho al futuro para hablar de un tema pro vida o en contra del aborto. Y así era como se identificaba el tema Nuestro Derecho al Futuro. Unos años después, por lo menos 5, Naciones Unidas ya reconoce el derecho al futuro como la gran causa climática y lo que está en el centro de la sustentabilidad. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Que el derecho al presente se volvió lo urgente, lo que tenemos que atender. Y para terminar, pues eso es lo que a mí me mueve. A mí lo que me mueve es entender qué es el derecho al futuro, pero sobre todo también entender que hay muchas personas que no pueden pensar en el derecho al futuro porque no tienen asegurado el derecho al presente. Y por eso es que las personas que podemos hacer cosas, necesitamos estar concentradas en el derecho al futuro.
porque esa es nuestra gran responsabilidad. Y eso es lo que ha movido mi corazón y lo que me une con estas grandes mujeres con las que estamos el día de hoy. Muchas gracias, Nora. Y para finalizar. 1, 2, 3, ahí sí. Hola, ¿qué tal? A todos, todas, todos, qué agradado, qué gusto, qué privilegio acompañarles el día de hoy. Ayer estuvimos en un panel también. Voy a hacer todo lo posible, si es que las preguntas se parecen no ser repetitivas, porque la idea es entregarles algo nuevo todos los días, ¿no? Diane, é um prazer de conhecer você. Eu amo seu trabalho, seu ativismo. A ver, qué fuerte. Y también voy a dejarlo corto porque yo me conozco y hablo hasta por los codos. La verdad es que si hoy en día me dedico mucho al activismo, todo lo que es el activismo socioambiental, enfocarse en democracia, enfocarse en los derechos fundamentales con perspectiva de género, la verdad es que por ahí no partí. Mi inicio en el mundo del emprendimiento y también del activismo tiene mucho que ver con una enfermedad que tengo. Tengo diabetes mellitus desde los 3 años. No sé si alguien aquí tenga diabetes, pero entenderá muy bien cómo... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bueno, somos muchos, la verdad. Y yo tengo una bomba de insulina. No sé si conocen este aparato, lo han visto antes. Pero básicamente es un páncreas artificial. Es decir, si yo me desconecto de la máquina, me muero. Que suena muy fuerte, pero es la realidad de muchos chicos, ¿no? Que si no tienen acceso a la bomba, yo por mucho tiempo, hasta los 12 años, me pinchaba todos los días, ¿no? La insulina. Y pasa que cuando llegó la bomba de insulina a Chile, yo estaba muy emocionada, me acuerdo perfectamente de mis padres contándome, te va a mejorar la vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, más oportunidades para... Yo nunca hablé de sentirme más normal, pero hacer cosas que algunas veces yo no podía, que a mis compañeros o la gente que estaba en mi entorno sí podía, ¿no? Y después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mis padres lograron comprarme la bomba, que no es nada barata. Y me acuerdo perfecto que mi mamá me había dicho, me miraba a los ojos y me decía, Julieta, por favor no te olvides del privilegio que significa tener acceso a la bomba. Y ahí con 12 años fue la primera vez que me cuestioné lo que significaba tener acceso a un privilegio, ¿no? ¿Qué significa esa palabra, ¿no? Y ahí me di cuenta del nivel de inequidades que había en el país, la falta de oportunidades que había en el país y una cantidad importante, un 99% de la población que muchas veces se quedaba, o sea, fuera, de nuevo, no podía pensar en un futuro porque no estaba teniendo presente. Y ahí me di cuenta, bueno, el cuento corto, a los 2 años fue la primera vez que salí a marchar, mi primera forma de manifestación, y me acuerdo perfecto haber pensado, en este minuto me encuentro en una determinada calle, a una determinada hora, con una determinada cantidad de gente que no conozco, somos todos desconocidos. Pero estamos aquí porque estamos buscando un beneficio colectivo, no porque creemos que a través de la movilización pacífica, organizada de un colectivo, se pueden generar cambios reales y trascendentales. Y ahí es donde me empecé a preguntar, empecé a estudiar, la palabra privilegio nunca se escapó de mi cabeza, la palabra oportunidad, democracia, acceso a la información, acceso a las oportunidades nunca se fue. Y gracias a ello, la verdad es que hoy estoy aquí, gracias a mis padres que me han acompañado desde el minuto 1 y la necesidad, y ahí ahora sí voy muy cortito con los puntos esenciales, ¿no? Yo creo que tiene siempre que ver con la interseccionalidad al momento de abordar las problemáticas que hoy en día afectan a la sociedad. Es decir, hay una superposición de problemas que muchas veces no vemos cuando estamos trabajando cada agenda por su lado. Es decir, cuando abordamos cambio climático, ¿no? Diane, Nora, probablemente les pase lo mismo. Cuando yo digo, oye, hay que ponerle perspectiva de género, la gente tiende a mirarme súper raro, como de qué estoy hablando. O sea, cambio climático es incendios, pérdida de megabiodiversidad, tiene que ver con energías renovables, pero si tú desglosas un poquito de la crisis, te das cuenta que el 80% de los migrantes climáticos son mujeres y niñas, que las mujeres son 14 veces más vulnerables a fallecer en un desastre natural. Y en lugares, esta es una cifra o sea, un tema que hablé ayer también en el panel, que países como México, su país, países como Chile, en lugares como Chiapas, y en mi caso Montepatria, hay chicas que en vez de estar en la escuela y pensar en la universidad, y pensar en una carrera, y pensar en una vocación, y pensar en un futuro, están usando entre 4 a 5 horas de su día en ir a buscar agua potable. Porque es su rol, es su cargo, es su exigencia, y lo que esperan de ellas, ¿no? Porque cuando las sociedades se caen a pedazos, los roles de cuidados nunca terminan. Y nunca se detienen. Y además son roles que no son remunerados, ¿no? Así que yo creo que tenía que ver con eso, con la necesidad de darse cuenta de que si voy a abordar un problema, ver la superposición de factores
y en base a ello no solo quedarse en soluciones que sean ambiciosas, porque en general a los gobiernos les encanta hablar de ambición, pero algunas veces falta la efectividad, ¿no? Buenísimo. Pues yo les quiero agradecer porque nos están compartiendo desde un punto muy personal, entonces por contar sus historias y su perspectiva, muchas gracias. Creo que enriquece muchísimo el diálogo y ver cómo de trayectorias y experiencias tan diversas hoy estamos aquí, ¿no? Qué maravilla. Entonces, qué fortuna poder platicar de esto. Ya ponen en la mesa puntos fundamentales, ¿no? El tema del territorio, del cuerpo, de la justicia climática, la interseccionalidad, ¿no? Yo creo que cada una, si bien puede manejar agendas similares en algunos puntos distintos, es esto que converge en una mirada holística, ¿no? Dejarlo de ver como compartimentos. Y este tema de hoy nos pone en un lugar muy particular, ¿no? De exigencia, pero también de proyección, de co-creación. Entonces, la siguiente pregunta que yo quiero hacerles tiene que ver precisamente con que cada una de ustedes nos comparta cuál es ese futuro que ustedes quisieran ver. Y, sobre todo, ¿qué haría falta para llegar a ese futuro? Entonces, si quieren, empezamos ahora contigo, Nora. Bueno, creo que para pensar en qué futuro es el que queremos, tenemos que entender bien cuál es el presente en el que vivimos. Y para eso a mí me gustaría llevarles a, para mí, la primera experiencia en donde entendí cuál es el futuro que se avecina. Y fue hace 2 años cuando caminamos la comunidad del Bosque Tabasco, que paradójicamente está muy cerca de donde se están construyendo Dos Bocas y toda esa parte, ¿no? Y esta comunidad, que es una comunidad de pescadores que lleva más de 50 años asentada en ese lugar, que había luchado toda su vida por tener una casa pavimentada, su escuela, sus calles, sus canchas, su kinder, su cooperativa, por vivir en una condición digna, en lo que todavía en México llamamos pobreza, pero en la dignidad que implica para ellos ser pescadores. Llegamos a esta comunidad buscando ver pues, cómo se retrataba la injusticia climática. Y llegamos a la comunidad y nos dimos cuenta que no solamente era retratar la injusticia climática, sino que era tomar una foto del futuro que nos espera a todos. Porque llegamos a esta comunidad en donde durante años 2 o 3 generaciones habían trabajado por tener su casa y el mar en menos de 5 años se llevó las primeras 3 líneas de casa por un problema de erosión costera acompañada del aumento del nivel del mar. Llevaban más de 5 años pidiéndole al gobierno de México que les volteara a ver, que les diera una reubicación, que sus hijos pudieran ir a la escuela, que tuvieran una clínica, y habían sido totalmente ignoradas. Y digo mujeres y hago un paréntesis, porque el 98% de las mujeres que hoy luchan por su reubicación, pues ya dije, son mujeres. Los hombres no están. Los hombres ya migraron, las mujeres son las que están viviendo el desplazamiento climático. Y esas mujeres que estuvieron luchando porque se les escuchara, pues, habían sido totalmente ignoradas. Cuando llegamos hace 2 años a esa comunidad, estaban por desaparecer las últimas 2 líneas de casas. Sabíamos que iban a desaparecer. Veíamos la última línea de casas que se la había tragado el mar, tragado el mar. Seguían sin hacer caso. Después viene una conferencia de prensa en donde, utilizando el privilegio otra vez, que estamos en la Ciudad de México, que tenemos oportunidad de convocar, cosa que no habían hecho caso a las personas de la comunidad, empieza la comunidad a hacer nota nacional y empiezan a exigir su reubicación. ¿Por qué? Porque no hay forma de que puedan seguir habitando su territorio. La geografía, su geografía, se la comió el mar. Y adivinen qué, hace varios años ya científicos de la Universidad de Tabasco decían, 1/4 parte de Tabasco para 2050 va a quedar bajo el agua, y era ignorado. Hace no mucho,
un centro, Climate, les mando el enlace completo, confirmó, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, para 2050, una cuarta parte de Tabasco va a estar bajo el mar. ¿Y saben qué? No hay protocolos ni formas de atender a esas comunidades. Los llevo a esa situación de cómo se ve la injusticia climática, porque esta comunidad ya había estado históricamente desigual. Pero llegó el cambio climático a este lugar y se llevó todo aquello que ellos habían construido en el tiempo. Cuando pasó Otis, yo solamente podía pensar, si esto pasó para una comunidad de 100 personas, ¿qué va a pasar para las sierras de Guerrero? Y creo que para entender el futuro que queremos construir, es importante entender ese presente, porque también la comunidad del bosque es el mejor ejemplo del futuro que sí queremos construir. Porque la comunidad del bosque, organizada, con una resistencia, con una lucha increíble, todas estas mujeres, unas lideresas, hoy tienen la promesa escrita en sus nuevas escrituras de que se les va a reubicar en un lugar donde ellas quieren vivir y vivir un lugar resiliente y donde quieren educar a sus hijos. Pero ¿saben qué? Esa construcción de ese nuevo lugar está basada en dos cosas para mí. En una solución local, que creo que eso es lo que tenemos que imaginar para el futuro. Y la segunda cosa es que está basada en un ideario colaborativo y no en un individualismo que lo acaba todo. Y esas dos cosas creo que son las que yo quiero ver en el futuro. Quiero ver que entendamos el presente para atacar ese futuro desde las desigualdades que sabemos que se están viviendo. Muchas gracias, Nora. Pasamos con Diane y terminamos contigo, Julieta. Bueno, yo lo que veo que ese momento que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hablando mucho del futuro, yo creo que hay un interés en mantener las desigualdades que tenemos en el mundo y hablar sobre el futuro que queremos sin hablar de los intereses en mantener las desigualdades es imposible, ¿no? Porque nosotros vamos a estar inventando formas de llegar allá sin reflexionar sobre lo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no puedo hablar de futuro para cuerpos negros, por ejemplo, como el mío, que ni siquiera sabes si puedes o no cumplir en Brasil 17 años, ¿no? Porque estamos en una sociedad con un racismo estructural que reflexiona directamente en el tiempo de vida que voy a tener yo y toda mi comunidad. Yo creo que hay un interés muy fuerte en alejar las personas del futuro, ¿no? Porque al final, ¿qué es el futuro y para quién está dibujado el futuro? ¿Para quién está dibujado el futuro con acceso a tecnología, a internet, a educación de calidad, a agua potable? Yo vengo de una región que es una región predominantemente rural. Entonces, si yo quería ducharme por la mañana, yo caminaba 5 minutos, tenía un río. Si yo quería comer arroz, yo me iba a la plantación de mi abuela, comía arroz. Yo tenía todo orgánico en mi mesa, hecho por las manos de las mujeres, de los hombres, de las abuelas de mi vida. Lo que pasa es que yo siempre estoy hablando de eso, que el mundo, yo soy una persona que me gusta mucho hablar sobre las potencias comunitarias. Yo creo que la solución para muchos de los desafíos sociales que tenemos está dentro de las bases de construcción de una comunidad, ¿no? Que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con empatía, que tiene que ver con desarrollo orgánico y no el desarrollo del capitalismo y ese desarrollo que incluso nosotros de las organizaciones le gustamos hablar, porque el mundo como está no es culpa de las comunidades. Sí, es posible que las comunidades pueden hacer con que nosotros podemos salvarnos, porque hay que reconocer que las comunidades tienen sí potencias suficientes, ideas, tecnologías, conocimiento que pueden, por ejemplo, solucionar el problema de la agua.
que puede solucionar, por ejemplo, el problema de la educación. Yo creo que es necesario que nosotros abandonemos el egoísmo intelectual y pasemos a reconocer que ya no es suficiente solo la perspectiva de los que se dicen saber sobre cómo funciona el mundo y abrir espacios para la gente, sea donde sea, desde las comunidades, desde las escuelas, en las calles, en las organizaciones, para pensar juntos la construcción de futuro que tenemos. Yo creo que a mí no me llega muy bien el futuro. Todas las veces que veo el futuro, yo no puedo ver nada, porque yo estoy pensando sobre una construcción que la gente que más está afectada por esa construcción no está poniendo fuerza ahí, porque está alejada de esa construcción. O sea, nosotros estamos hablando sobre construir un mundo para todos, pero todos es mucho. Todo está mi comunidad, todo está Baixada Maranhense, todo está Oaxaca. ¿Quién está en el proceso de construcción de todos para el futuro? Yo creo que una de las cosas que no puede faltar en el proceso de dibujar el futuro es pensar en las potencias del presente y en lo que yo no puedo más hacer, lo que no es más posible hacer, lo que nosotros como humanidad tenemos que dejar de una y sacar de nuestras vidas cotidianas, de trabajo, de las convivencias familiares y de amistades. Yo creo que es necesario mirar hacia el mundo a partir de las particularidades de cada región, ¿no? Y yo creo que es importante demasiado que nosotros también reconozcamos que hay sí soluciones que ya funcionan, pero que no tienen espacio para ser probadas, porque cada vez más hay un egoísmo intelectual de una parte de la población que piensa que es solo ella que es capaz de, por ejemplo, llevar nosotros para un desarrollo completo y que pueda, por ejemplo, crear un futuro para nosotros. Muchas gracias, Diane. Híjole, muchas cosas ahí que nos estamos llevando de reflexión. Y para acabar con esta primera ronda, Julieta, te pido que cierres con igual la respuesta a esta pregunta que planteamos. Perfecto. Y estoy totalmente de acuerdo con todas mis compañeras y voy a tratar de agregarle una patita para no caer en la repetición, ¿no? Que creo que también es importante y no siempre hablamos de ello. Hay algo que dijo Diane que creo que es fundamental, que es algo así como, no sé si yo creo que sí se han dado cuenta de que algunas veces pareciera que hay un esfuerzo por mantener las desigualdades que tenemos. Necesito que aquí me participen y porfa me levante la mano para ver, ¿no?, quién está atento. ¿No les genera impotencia algunas veces cuando ven, por ejemplo, las transnacionales, las forestales, las mineras, que generan un daño gigantesco, el fracking, al medio ambiente, no al territorio, a las personas, y como que tú lo miras, no sé, en la televisión, lo lees en el diario, lo escuchas en la radio, y te da rabia, como impotencia, como ¿cómo es que esta gente, sabiendo que si seguimos con estas prácticas no hay futuro, se mantiene en la misma línea, ¿no? ¿No les genera impotencia? ¿No tienen como esta generación como rabia profunda? Sí o sí, probablemente la mayoría, ¿no? Y sobre todo es una rabia que muchas veces se queda en esa como frustración que no sabes cómo manejarla o no sabes a dónde dirigirla, ¿no? Como muchas veces en Chile, en algunas conversaciones, que es como la frustración vacía, porque es como ¡qué rabia! Y después pasa la noticia y como que se te olvida, porque volviste a TikTok, volviste al trabajo, volviste a tu estilo de vida natural, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho de una escritora muy, muy, muy buena, que se la recomiendo un montón leer, que se llama Hannah Arendt. Probablemente hay un buen grupo que la conoce. Y ella, en distintos libros, hay un libro buenísimo que se llama Eichmann en Jerusalén, que habla de la banalidad del mal. ¿Ya? La banalidad del mal, hay hartas cosas que decía en el libro, pero una cosa que creo que es fundamental era, algunas veces cuando vemos, ¿no?, como esta gente que es terrible, que tú dices son psicópatas o son sociópatas,
cómo se les ocurre hacer una cosa tan terrible, pero también hay una parte importante de las personas que están involucradas en procesos que están contaminantes o destructivos, que no es que sean malos por naturaleza, es porque siguen órdenes, siguen el ritmo, se mantienen un poco como un círculo vicioso en donde yo ya estoy aquí y la verdad es que voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir, y me quedé cómodo con el espacio en donde estoy. Obviamente no todas las personas, no es ideal estar en esas instancias, pero algunas veces siento que la mayoría de la sociedad civil, sin querer hacerlo, somos de alguna forma parte de esa banalidad del mal. Es decir, estamos en un círculo constante en donde nos genera impotencia lo que está pasando en el mundo, y obviamente esto no es obviamente el problema no son las grandes empresas, no es el problema de la sociedad, pero hay una parte importante que también están dentro de ese empresariado, que están ahí nomás, que nunca se han cuestionado el problema o el mal que están generando, o si lo saben, tampoco es que salgan de la línea, porque es muy cómodo. El estar en una zona de confort es extremadamente cómodo, ¿no? Y de nuevo, siguiendo la palabra de Yane, es un esfuerzo mantener las desigualdades que tenemos. Entonces, creo que es fundamental para empezar a repensar futuro, es también replantearnos la forma en que estamos entregando el mensaje a nivel climático y a nivel de negociación climática. Es decir, el mejor caso que tengo, el caso, por ejemplo, en Chile, es el problema de las termoeléctricas. El problema que tienen zonas de sacrificio que están llenas de termoeléctricas, donde el aire está contaminado, el agua está contaminada y las personas están muriendo a los 25 años con cáncer de laringe. Y cuando la gente empieza a buscar, oye, tenemos que cerrar las termoeléctricas, tenemos que pensar en energías renovables, sí, pero el cambio que estás presentando está súper vacío. El plan de reconstrucción de futuro está súper vacío porque no tienes plan. Para cerrar la termoeléctrica tienes que pensar, primero, ¿cuáles van a ser las energías renovables que vas a implantar? ¿Qué se hace con la infraestructura después de la termoeléctrica? Que no se quede ahí vacía. ¿Qué pasa con todas las personas que están trabajando en la zona? Que si tú la cierras de un día para otro se quedan sin trabajo. O sea, cuando tienes la capacidad de desarrollar un plan a futuro que realmente piense en todas de nuevo, esta como interseccionalidad, realmente estás pensando no solo en la crítica, sino estás pensando en una solución, que es algo que falta un montón, y esto yo siempre se lo digo a nivel gobierno, a nivel políticas públicas, a nivel fiscalización, y también las empresas que dicen, vamos a cambiar en 50 años. En 50 años no nos sirve. O sea, y por el otro lado, si le presentamos un buen proyecto, están absolutamente presionados a cambiar, porque no hay ninguna patita, ¿no?, que donde se puedan como escapar, como tú bien probablemente sabrás, Nora, el vacío legal o la laguna legal. Que creo que es fundamental, y esto yo creo que se aplica en todos lados. Cuando hablemos de urbanización y desarrollo de infraestructura, no te sirve de nada si no tienes perspectiva de género, porque hay un grupo importante de mujeres que no están usando el transporte público porque les da miedo, porque es inseguro. Es decir, si se van a presentar proyectos, y con eso cierro, ¿no?, tienen que tener la capacidad de que sean proyectos que no se queden en el confort de solo dar como la idea de seamos sustentables, seamos verdes, seamos ecológicos, seamos pro mujeres, pro empoderamiento. Hay que presentarlos bien, hay que buscar esa interseccionalidad, y para ello tiene que participar sociedad civil, academia, sector público y privado en una misma mesa. Porque si trabajamos todos separados, la verdad no sé a dónde nos vamos a dirigir. De acuerdo. Pues muchas gracias por estas participaciones. Yo creo que estamos viendo esta dificultad que tenemos de imaginar futuros, y ya nos planteaban esta pregunta, ¿no? ¿Futuro para quién? Porque hoy por hoy tenemos estructuras desiguales de poder y hay alguien que se beneficia de esa situación, ¿no? ¿Quién se está beneficiando? Entonces, a la hora de plantearnos estos futuros, es importante, ahorita nos dan esta descripción de la interseccionalidad, no como una suma de identidades que nos ponen en situación de vulnerabilidad, sino cómo se organiza el poder en nuestras sociedades. Nos plantean este panorama complejo, también ya nos comienzan a dar algunas pistas de algunas cositas que podríamos hacer, que podríamos cuidar, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, la siguiente pregunta es precisamente, frente a este panorama tan complejo, ¿cuáles son algunas de las claves que ven para encaminarnos a estos mejores futuros, ¿no? Y bueno, por supuesto, yo aprovecharía el tener aquí mujeres jóvenes y preguntar qué rol juegan las juventudes y lo que nos convoca a este encuentro, ¿no?, que es el diálogo intergeneracional, la colaboración, un poco estos elementos. Yo creo que ahora no sé con quién arrancar. Ya empezó, si quieres arrancamos contigo, Diane. Sí. Bueno, yo creo que un rol importante de pensar es eso que dijo, que es
responsabilidad colectiva, ¿no? Que ya no hay más tiempo de nosotros estamos mirando hacia nosotros y pensando de quién es la culpa, ¿no? Sino que de cómo mi responsabilidad reflexiona en el colectivo. ¿Qué puedo hacer yo? No en 50 años o en 10 años, porque por ejemplo, que tiene hambre y es urgente. ¿Sabe? ¿Quién necesita tener acceso a una medicina? Es urgente. Y en eso estoy pensando siempre que estamos hablando sobre juventud. Es imposible hablar sobre juventud sin hablar sobre una niñez segura. Entonces, es eso, pensar el ciclo de la vida es pensar los procesos de desarrollo de una persona que necesita de apoyo e inversión desde el momento que está en la barriga de la mamá, por ejemplo, ¿no? No quiero entrar en el punto del derecho directo, pero para mí es importante decir que si yo quiero una juventud que pueda llevar a cargo voces, que pueda tener una participación política y ciudadana más fuerte, yo tengo que pensar en las condiciones de construcción de esa juventud desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, ¿no? Para mí es el más grande desafío que tenemos. Las juventudes juegan un rol importantísimo en ese proceso que vivimos, incluso para el fortalecimiento de la democracia, con todo lo que está pasando en el mundo. Es importante pensar cómo se fortalece una juventud que no, nosotros también no podemos poner en ellos toda la culpa y, sabe, ese peso en sus espaldas de decir, llévenos al futuro, porque yo hice mierda. Ahora usted tiene que arreglarlo, perdona. Lo que puedo hacer para ti es que nosotros tenemos que entender que esa juventud también necesita de apoyo, ¿no? Y el rol de las juventudes no es de salvar el mundo, sino que es de estar presente para dibujar un día para el otro día, donde más jóvenes pueden tener oportunidades de desarrollo como esa juventud está teniendo, ¿no? Entonces, la juventud que está ahí, a frente, ella tiene una responsabilidad, que es fortalecer el camino que tuve para que más jóvenes como yo, por ejemplo, puedan ingresar en el proceso, ¿no? Puedan, como Julieta, como Nora, como tú, Paulina, pueden participar de forma más activa en el proceso. Y ahí voy a hacer una llamada mundial, ¿no? Que es nosotros que estamos en las organizaciones, qué espacios estamos creando para que la juventud pueda aprender y pueda también seguir para poder dibujar su nuevo camino de transformación social. ¿Cómo nosotros, tú en la empresa, tú en el gobierno, tú en la universidad, qué espacios nosotros que tenemos, sí, el privilegio de estar como directoras, de estar como presidenta, de estar como jefas, tenemos, por ejemplo, qué estamos haciendo para brindar a esa juventud un espacio para que ellos puedan desarrollarse con seguridad, pero también con oportunidad para seguir haciendo su forma de pensar, conceber y co-crear alternativas para generar oportunidades y reducir las desigualdades en el mundo. Yo no estoy escuchando a mis compañeras. Sigo sin escucharlas, pero puedo mirarla, ya es suficiente. Ahora sí, ahora sí. Y yo voy a empezar con una frase de Diané, me estaba esperando a que la escuchara, pero me gustó mucho lo que decía, todos es mucho para imaginar ese tema del futuro y creo que para establecer la ruta, pues los dos grandes retos de esta generación, entendida como una sola que estamos luchando por algo, pues es la desigualdad y es la crisis climática, pérdida de biodiversidad, las crisis ambientales en general.
Y creo que hay algo que es muy importante como entender. Y es que cada año, cada segundo cuenta, pero cuenta para hacer un mundo habitable para más personas. Porque, y ya lo decían en las primeras pláticas, ¿no? El planeta va a seguir siendo habitable. Muchas personas se están preparando para que sea habitable, pero el gran reto, o en donde es muy importante poner el dedo sobre el renglón, es en insistir que sea habitable, sobre todo reconociendo las desigualdades que han marcado la agenda. Y una agenda que le costó muchísimos años llegar a posicionarse, y eso yo lo he ido aprendiendo de mis mentoras, fue la agenda de la desigualdad. Fue una agenda que le costó muchísimo llegar a posicionarse. Yo voy un poco al tema de aquí en México. ¿Cuánto tiempo costó entender que sí se necesitan programas sociales y que eso ya no se puede debatir? Generaciones. ¿Cuánto tiempo nos va a tocar a nosotros entender que las políticas climáticas de adaptación y de mitigación no son negociables? Esa es la comparativa entre una y otra. El dato actual, que es 56% de los municipios en México son altamente vulnerables a cuestiones asociadas a temas de cambio climático. 56%. Altamente, en menos hay un porcentaje mucho más grande. Y esta última actualización se hizo en el 2013. Si nos vamos todos a posicionarnos en ese lugar, prácticamente todas las que estamos sentadas aquí estamos en una condición de vulnerabilidad al cambio climático. ¿Cuántos años nos va a llevar a hacer exigible la agenda de que las políticas climáticas no sean negociables? Porque es la comparativa al tema de la desigualdad. Y la pastilla, el antídoto para el tema de la crisis climática es la política climática transversal. Cuando hablábamos de desigualdades decíamos, tenemos que tener una forma de nivelar el piso. En México ha sido muy complejo, el piso no está nivelado, tenemos muchos problemas que han generado polarizaciones. En temas de cambio climático, a mí lo que me parece que es muy importante es que el antídoto está mucho más mapeado. Sabemos que necesitamos transiciones. Sabemos que la transición energética no es negociable. Sabemos que tienen que salir los combustibles fósiles. Sabemos que tiene que haber una transición de suelos. Sabemos que tenemos que construir desde lo local. ¿Y por qué no lo estamos implementando? Esa es la pregunta que yo escucho en todas las mesas cuando vamos aquí en las ciudades, ¿no? Y yo tengo una percepción bien diferente, porque yo siento que sí se está implementando y que sí están pasando muchas cosas, pero que no las estamos visibilizando. Porque en la experiencia que hemos tenido desde nuestro futuro de acompañar procesos tanto comunitarios como de personas jóvenes en comunidades o en otras partes del país, es que sí hay soluciones, es que sí hay proyectos, es que sí se están construyendo resistencias locales que están buscando un mejor futuro. Pero eso no es lo que se visibiliza porque no es lo que conviene. Hace 2 semanas impulsamos una iniciativa que se llamó Hackathon por Nuestro Futuro, que llevábamos pidiendo para hacerlo y buscando cielo, mar y tierra más de 2 años porque queríamos hacerlo en este contexto. Nos decían, no, eso no va a funcionar, es muy difícil, no sé qué. Bueno, lo implementamos en chiquito. Lanzamos la convocatoria en redes sociales con la capacidad que teníamos. Aplicaron más de 600 juventudes con proyectos locales vinculados a energía y cambio climático. De esas 600 personas, solo podíamos escoger 40 para que vinieran a la Ciudad de México. Vinieron esas 40 personas a la Ciudad de México. Todas, todes, con proyectos que les aseguro que todo el mundo se hubiera quedado impresionada, haciendo cosas maravillosas en sus comunidades.
sobre, imagínense, solamente energía y cambio climático. Es que sí hay solución, es que sí hay futuro, solo que hay que voltear a ver en otros lugares. Hay que dejar de vernos el ombligo y dejar de ver, como lo hemos dicho muchas veces, el contexto global. El contexto global sirve para beneficiar las causas locales, pero no para seguir construyendo el mundo desde ahí. Y creo que hacia allá es hacia donde yo vería la ruta de construcción de un futuro, sin pensar en que ya no hay solución. Yo sí creo que hay muchas soluciones. Es más, yo veo un futuro mucho más abundante que el que tenemos. Solamente que abundancia hay que entenderla diferente a como lo hemos entendido. Eso es el futuro que yo imagino. Muchas gracias, Nora. Julieta, cerramos esta participación contigo. Tenemos Bueno. una pregunta más, pero ya veo que el tiempo sí se nos está viniendo encima, entonces... Mira, los chilenos hablamos rápido, así que en una de esas la hago. Téngame fe. A ver, ruta a futuro. Hablemos de niñez, yo creo que hablemos de niñez. Toca, corresponde. Yo creo que, de nuevo, si vamos a hablar de ruta a futuro, voy a seguir la misma línea de Nora, no, que tenemos que hablar de presente. Hoy en día, a nivel gobierno y a nivel como nuevos liderazgos, se ha levantado mucho esta idea de liderazgo libertaria, ¿no? Hemos tenido a figuras que yo creo que todos se van a dar cuenta de quién estoy hablando, de estamos haciendo que los chicos crezcan blanditos, tenemos que cerrar todos los ministerios porque la economía va primero. Ese es el desarrollo futuro, la economía va por encima de todo. La economía es importante, por supuesto, absolutamente, pero sin planeta donde puedas vivir no hay economía. No hay derechos fundamentales, como dijo Bernardo ayer. Con sexta extinción masiva no hay economía, o no está todavía la posibilidad de pensar en futuro. Entonces, yo creo que más que hablar de participación de juventudes, que es súper importante que participe la niñez, que tengan oportunidades, hablemos de inversión, porque algunas veces nos da miedo hablar de invertir, nos da miedo hablar de plata, porque es como, ay, sí, no es que no sé si pueda. Si no invertimos en juventudes, en niñez y educación, entonces no le estamos prometiendo futuro, le estamos prometiendo oportunidades extracurriculares. Porque muchas veces las oportunidades que vemos hoy en día son como, llegan empresas, por ejemplo, que no, yo trabajo con liceos y escuelas vulnerables y les doy clases extracurriculares de empleabilidad y negocios. Qué lindo lo que estás haciendo, pero hagamos una radiografía de los chicos y chicas que van a esas clases. Van muy pocos. La mayoría sale, pero no sabe cómo aplicar el contenido que le enseñaron, porque la verdad es que te viene un espacio tan vulnerable que no tiene las herramientas de aplicar conocimientos. Entonces se sigue el mismo ciclo vicioso y la verdad es que la ayuda real no existe. Cuando hablo de inversión en educación, estoy hablando de repensar la educación. Y yo creo que tengo 4 pilares fundamentales que lo voy a repasar muy rápido, que creo que es clave que todos los niños, jóvenes, adolescentes y en general todas las instituciones de educación tenemos que tener, sin lugar a dudas. Clima, sin lugar a dudas, porque hoy en día tú no puedes proteger lo que no conoces. Imposible. Especialmente para todos aquellos niños, niñas, adolescentes que crecen en zonas urbanas que nunca han tenido bien entre medio de cemento y no tienen relación directa con la biodiversidad. Hablar de clima, hablar de adaptación, mitigación, resiliencia, pero no que solo sea en clase de biología. La educación climática puede estar en todos lados. Que el ejemplo que estés viendo en matemáticas, de estar sumando resta de los logaritmos, siempre se pueden meter esos temas. Y se genera un impacto, hoy lo estamos viendo a través de un plan en Chile que se llama Plan B, que genera el impacto trascendental del entendimiento del clima y la protección climática a lo largo de todo lo que entendemos como educación. Después está la autonomía progresiva. Hoy en día yo creo que en México y en Chile también la gente se asusta cuando hablas de derechos sexuales y reproductivos, porque dije, ¡oh! Hijo sexual, los niños los van a perturbar. Educación sexual y reproductiva, para aquellos y aquellas que tal vez no lo conozcan, significa consentimiento. Que los chicos y chicas crezcan sabiendo que una persona agenda no te puede tocar. Que la menstruación es algo totalmente normal. Que una menstruación digna es fundamental para el crecimiento efectivo de niñas, jóvenes y adolescentes. Que las relaciones sexoafectivas, si no las conocemos, las estamos practicando mal. Porque no estamos protegiendo a la infancia si no les enseñamos a cuidar sus cuerpos y los de los otros chicos. Después, por supuesto, que está la educación cívica.
Y cívica no solo se trata de decir, bueno chicos, esto es el voto. Cuando cumples 18 años vas a ir a votar, ¡felicidades! Cumpliste tu derecho cívico. Va mucho más allá. La democracia es súper, súper, súper tambaleante y delicada. La democracia se hace todos los días y se reforma todos los días, con cada decisión que tomo, con la decisión lo que compro en el súper, lo que voy a votar, lo que hablo con mi mamá, la radio que escucho, por dónde me informo. También es política. La política es el arte de lo posible. Y finalmente, con esto cierro, es género. Hoy en día, nunca antes en la historia contemporánea había una diferencia de pensamiento ideológico tan diferente entre chicos y chicas. Según la encuesta de Politics, los chicos se están volviendo cada vez más conservadores y las chicas cada vez más progresistas. Yo trabajo con niños jóvenes y adolescentes todos los días. Tú escuchas a chicos diciendo, ¿eres feminazi? ¿De dónde salió ese concepto? Escucho a chicos de 17 años diciendo, y este es el ejemplo que di ayer, las mujeres son como un candado. Si se abren con cualquier llave ya no sirven. Esas son la generación que vamos a criar o que está creciendo. Hay que tener mucho cuidado porque las palabras construyen realidades. Y por eso una educación como que trascienda lo que la matemática, lenguaje y biología hace el cambio, realmente hace el cambio. Hablar de género, hablar de perspectiva de género, de importancia, de, como decía Nora, de que todos partamos en el mismo suelo, en la misma base, ¿no? Porque si algunos se están quedando atrás, la verdad es que la educación, la idea de educación todavía se queda un poco a medias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues siempre el tiempo apremia. La última pregunta tenía que ver con el tema de la esperanza, ¿no? Vamos ahorita a abrir la conversación con el público porque seguramente habrá muchas preguntas. Solo colocar este elemento ahorita, frente a este panorama complejo, la importancia de mantener esa esperanza. Ayer se hablaba de este concepto que viene de la palabra esperar, pero no es una espera pasiva, ¿no? Es una espera activa, como la que aquí, de la que nos están platicando, ¿no? Entonces, la importancia de esto para construir mejores futuros. Y abrimos la conversación. Si hay alguna pregunta, por favor que levanten la mano y mis compañeros, compañeras les ayudarán por ahí con el micrófono. Yo creo que recogemos unas tres preguntas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Lucy, trabajo en Save the Children y algo que he escuchado mucho estos días es el papel de las juventudes, el reposicionamiento de nuestra fortaleza, de nuestras voluntades, de nuestro potencial. Y se me hace obviamente muy importante. Mi pregunta puntual sería, más que pregunta, es pedirles que nos pudieran compartir cada una a lo mejor como 2, 3 peticiones muy puntuales que haríamos a las generaciones de arriba, a los adultos. Me gusta mucho pensar en que somos una misma generación porque estamos vivos en el planeta ahora, pero seguramente les ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado con mi papá inclusive, que dice como yo ya estoy de salida, a ustedes les toca como arreglar un poco la situación, ¿no? O qué van a hacer al respecto, o los jóvenes son los que deciden su voto. Este tipo de pensamientos que es como una manera de lavarse las manos un poco, con respeto a mi papá que lo amo. Entonces, puntualmente, ¿qué le estamos pidiendo como juventudes a las generaciones mayores, como muy concretamente? Gracias. Gracias. Yo soy Evangelina Villafuerte, soy abogada y justo tenía que ver, está muy relacionada con la pregunta y lo que están puntualizando ahorita. Yo más bien en estas conversaciones durante estos días he oído mucho que se habla de la juventud, del empuje, pero vean cuántas personas mayores estamos aquí. No suelten nuestra mano tampoco, aquí estamos. Démonos la mano y trabajemos en conjunto. Respeto la opinión de cada quien, pero yo siento que aquí estamos. No, yo no voy de salida, yo estoy viva. Cada día que me levanto tengo un motivo. Y es más, y creo que es por el momento de vida en que estoy, no nos desplacen. Tenemos muchísimo que aportar de la mano de todos los demás. Ese es un comentario más que una pregunta. Bueno, la pregunta es ¿dónde estamos nosotros para ustedes los jóvenes? No queremos dejarlos también con la responsabilidad loca de decir que ustedes tienen que sacar adelante lo que hemos hecho entre todos.
Antes éramos ignorantes, digamos, en muchos sentidos, porque no había la información ni sabíamos ni el conocimiento de lo que estábamos haciendo. Nosotros podemos decir, somos la generación del vidrio, después vino la generación del PET. No somos nosotros, somos todos sin querer, por ignorancia. Eso es mi comentario. Hola, soy Fátima, soy de Otro México y bueno, antes que nada quisiera empezar diciendo que sí hemos hablado mucho de las juventudes igual, pero bueno, mi opinión es muy similar a las otras opciones. Creo que en primera instancia es algo muy fresco ver un panel de mujeres jóvenes. Creo que yo también como mujer joven ha sido súper motivante verme reflejada en espacios de voz, de opinión. Entonces, bueno, gracias por eso. Y bueno, ustedes me dirán, yo no soy activista, pero siento que a veces el problema puede ser que la autoridad, es decir, como personas jóvenes, acercarnos a personas más grandes, muchas veces se nos ven nuestras opiniones como tal vez no tan válidas. Entonces, no sé si ustedes nos pueden dar como unos consejos para dirigirnos a personas tomadoras de decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no se trata de reemplazar a nadie ni de excluir a nadie, simplemente de incluir a más personas, a más diversidades, porque pues es un problema complejo y a los problemas complejos se les aborda desde la multiplicidad de voces y experiencias. Entonces, gracias. A ver, una más, si quieren, y agrupamos un poquito la respuesta. Buenas tardes, felicidades por este planteamiento que realizan. Justamente, y coincido con todas, todos y todes, tenemos que incluir a todas las personas que estamos en el planeta. Pertenezco a la comunidad LGBTTIQ+, ¿sí? Y aunque tengo un aspecto más varonil, pero soy homosexual y lo disfruto mucho. Pero creo que es importante, aparte tengo 55 años, hemos construido, mal o bien, es el planeta como va. Aprovechen ese camino, porque de pronto nos queremos aventarnos proyectos en muchas ocasiones desde cero. Dices, ¿para qué te lo avientas desde cero si ya va en 50? Corrígele, modifícale, róbanos todo lo que traemos. En algunos países como Japón y estos lugares, a la gente de estas generaciones se nos considera veteranos y se nos consultan ciertas cosas. No que se haga todo lo que nosotros hicimos. Ponemos la información y ustedes van adaptando. ¿Pero qué creen? Muchos de nosotros, yo soy como un joven, pienso como joven, porque me manejo con gente de estas generaciones y entiendo perfectamente todas estas perspectivas. La perspectiva de una mujer a pesar de no serlo, de una mujer transgénero a pesar de no serlo, porque he escuchado y me he puesto en sus zapatos. Entonces, juntos vamos a lograr esto, pero vamos a hacerlo en equipo. Felicidades por toda la labor. Gracias. Perfecto. Bueno, si quieren, ahorita respondemos. Creo que hay un hilo conductor en estas preguntas, ¿no? Tiene que ver con cómo nos sentamos a construir con estas diferencias de edades, de identidades, etc., ¿no? Entonces, si alguna quiere arrancar, ahora sí las dejo. Yo puedo empezar porque me voy a tomar un vuelo en 1 hora. Adelante, Diane, por favor. Bueno, yo quería hacer eso de forma muy dinámica, que es para la primera persona que ha preguntado. Yo creo que a veces falta en los adultos el pensamiento de que ustedes fueran jóvenes. Y ustedes saben la energía que había en el proceso de ser joven y que muchas cosas que usted hacen hoy, fue esa juventud que es como un combustible para eso, ¿no? Y yo ya voy a conectar con la tercera persona, que es la democracia, por ejemplo, que tenemos hoy en Brasil, es una conquista del movimiento de juventud durante la dictadura militar en 64. O sea, en todos los procesos de cambios de la sociedad había una fuerte conducción de los movimientos de juventudes
que a su tiempo producen su fuerza. Y la otra es que toda la juventud tiene una fortaleza, que son los adultos que están con ellas. Entonces, para la segunda persona, yo creo que el rol de ustedes nada más no es solo de apoyar, pero también es de fortalecer, porque es la fuerza de ustedes que, por ejemplo, nos da seguridad para hacer cosas, incluso hoy. Entonces, abrázame, vamos juntos, porque en las comunidades negras, por ejemplo, yo soy una mujer negra, hay un pensamiento muy fuerte sobre nuestra ancestralidad, y es que nosotros siempre estamos pensando que en mi espalda hay otra mujer negra, a mi lado hay otra mujer negra, a mi otro lado hay otra mujer negra. Yo soy la que estoy aquí enfrente, pero ves que estoy fuerte, porque siempre hay algo y alguien a mi lado, porque no es posible hacer todo eso solo. No es posible hacer todo eso con una perspectiva cerrada, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que pensar mucho en la interdependencia como una fortaleza, que no es posible nosotros hacer nada sin pensar en la interdependencia, sin pensar en el proceso de que aunque uno tenga 50 años y el otro tenga 17, en el proceso de lucha contra la desigualdad, todos nosotros podemos aprovechar, todos nosotros podemos aportar. Sí. Muchas gracias, Deani. ¿Aló? Ahí sí. Ahí siento que vamos a ir muy de la mano y muy concreto. Siento que puedo responder todo en uno, o me voy a esforzar por hacer todo en uno. La petición puntual que tengo, y creo que también responde a la otra pregunta, es cada política pública, proyecto de ley o en general proyecto que saquemos adelante, que sea con y para las personas a las que supuestamente está dirigida esta política. ¿A qué voy? Estoy totalmente... ¿Me puede decir su nombre, por favor? ¿Sí? Evangelina, un placer conocerla. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí no se tiene que desplazar a nadie. El trabajo tiene que ser absolutamente colectivo porque de eso se trata, de estar un poco la misma dinámica. Todos somos, entre comillas, parte de una misma generación porque habitamos esta tierra, entendemos cómo vivimos y el entorno con el que convivimos va a cambiar la forma que entendemos el mundo. Pero yo también soy parte de la comunidad, así que entiendo mucho creo que tal vez entendería para dónde vas. Estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Pero creo que en el concepto de la interseccionalidad, que es un poco lo que hablaba antes, esta superposición de desigualdades es fundamental cuando la persona que directamente vive la problemática puede hablar desde su perspectiva. Por ejemplo, Diane es una persona negra, yo no soy una persona negra. No tengo idea lo que significa ser racializada. Puedo leerlo, estudio antropología, he leído a Carlos de Viveiros, he leído a Angela Davis, he leído a montones de personas que hablan directamente de su experiencia viviendo racismo o viviendo un tipo de discriminación que yo nunca, probablemente no viva, nunca. Y por eso creo que es tan importante que yo no esté tomándome un lugar si se trata de hablar de la experiencia de una mujer negra, porque no hay nadie que la entienda mejor que ella. Y creo que también tiene mucho que ver con, por ejemplo, hay una política pública que me acuerdo que trabajamos hace un tiempo, que era la alta tasa de suicidio de las personas de tercera edad en Chile, que fue una cuestión impresionante y estuvimos constantemente trabajando, no en una política pública, pero estábamos como en el desarrollo de una propuesta como para abordar el tema de la soledad en la tercera edad. Yo no tengo idea, no podría abordarlo porque no lo vivo, pero si le preguntas a una persona que es de la tercera edad, que no tiene una familia que la dejó totalmente abandonada, no va a haber la persona más calificada para poder desarrollar la solución porque lo vive. Una persona migrante de Venezuela que llega a Chile, que depende toda su vida de la prostitución porque no tiene la posibilidad de tener acceso a un trabajo o acceso a la salud o acceso a la educación, no hay persona más calificada para hablar de cuáles son las vulnerabilidades que vive todos los días y tal vez sean las mejores formas para solucionarlo, las personas desplazadas, y así puedo seguir mencionando un montón de cosas. Creo que es súper valioso el que hoy en día nos demos cuenta de que hay muchas campañas y procesos políticos que dicen los niños van primero.
¿no? En todas las campañas políticas que vemos siempre se habla de niñez y protección. Pero le han preguntado a los niños cómo se sienten. Hoy en día, y con esto cierro, esto es un dato que di ayer, nunca, obviamente, yo siempre valoro la visión de los y les adultos, comparten, siempre tienen una experiencia, yo lo veo en mis papás y mis abuelos, una experiencia atómica que me enseña a entender, gracias a ello estoy donde estoy. Pero, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, hacia niños jóvenes y adolescentes, es extremadamente más posible que los chicos no le cuenten a la profe, no le cuenten a la abuela, o no le cuenten a la mamá, le cuentan a la amiga, le cuentan a la compañera. Yo todas mis angustias en el colegio se las contaba a mis amigas, porque hay una relación totalmente distinta. Por eso mismo, cuando se buscan soluciones y no integran a las chicas, después no les sirve. No les sirve porque no es la forma en la que entienden el mundo, cómo se mueven. Por eso mismo creo que es fundamental tener esa visión, ¿no? Lo que vives y lo que experimentas te vuelve la persona más calificada para desarrollar soluciones que sean tangibles y a largo plazo también. Perfecto. Muchas gracias y cerramos contigo, Nora. Este comentario va a ser muy de abogada, pero yo creo que la conflictividad se puede medir en los litigios que hay, porque es la última instancia cuando algo ya no está funcionando. Y los litigios climáticos en el mundo en los últimos años han aumentado muchísimo y según el panel intergubernamental de expertos, ha funcionado para la acción climática. Y aquí hay un dato muy interesante. Quienes empezaron a promover los litigios climáticos para exigir el derecho al futuro, fuimos jóvenes o niños en diferentes partes del mundo y se fueron ganando esos litigios, sobre todo en Países Bajos y en algunos países. Pero a mí me llama mucho la atención porque hace 2 semanas se ganó un litigio que le llamaban las abuelitas suizas. Señoras, todas mayores de 65 años, presentaron una demanda contra el Estado suizo para exigir que Suiza tuviera políticas de cambio climático, políticas de adaptación, porque ya estaba afectando su salud, pero porque querían dejarle un futuro habitable a las siguientes generaciones. ¿Y qué creen? La Corte Europea de Derechos Humanos les dio la razón. Es la primera vez que hay justiciabilidad como tal del derecho al futuro. Y curiosamente, no viene de los litigios de juventudes y de niñez, vienen de las abuelitas suizas. Cuando estaba revisando esta sentencia, me llamaba mucho la atención algo que a mí sí me ha hecho cambiar mi forma de pensar en los últimos años. Y que también me lo ha dado el privilegio de siempre tener personas con mucha experiencia a mi lado y que siempre han confiado en lo que digo es válido y que me han dado ese voto de confianza de que está bien, vas para adelante, échate y no pasa nada. Y eso al final termina siendo un privilegio que no viven las mayorías de las juventudes. Y creo que ahí es donde hay que juntar ambas cosas. Por supuesto que es bien importante hablar de derecho al futuro desde un tema intrageneracional, no intergeneracional, que es hacia donde está evolucionando todo el tema involucrado a temas de sustentabilidad. Porque a nosotros también, a mí me tocará ser la de 65 años y seguiré defendiendo las mismas cosas. Y quizá tendré algunas experiencias y tendré que entender qué es lo que piensan las juventudes en ese momento. Pero a lo que me quiero referir de esto de que decimos de que las juventudes sí tienen que tener un espacio diferenciado, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Diané, con lo que dice Julieta y con lo que ha dicho Pamela, pero creo que hay que reconocer algo: la juventud termina siendo un privilegio. En muchos lugares de niñez a adulto. Esa parte de entender una juventud es algo que hemos ido entendiendo y construyendo. Pero creo que es bien importante, y vuelvo a mi ejemplo de que he tenido siempre personas que han creído en mí, que he tenido grandes mentoras, porque es muy diferente cuando tú tienes una idea, tener mentoras que lo empujan, socias que están a tu lado,
que tener jerarquías. Y creo que eso es lo que no ha entendido el mundo adulto sobre las necesidades. Que los liderazgos ya no son verticales, son liderazgos de horizontalidad en donde entienden cómo se avanza una agenda de manera constante, sin descalificar lo que piensan las personas más jóvenes. Y creo que eso es bien difícil, porque hasta a mí me pasa, ¿no? Que yo ya soy mucho menos joven que Diane y que Julieta. A mí me pasa que de repente empiezo a escuchar cosas y quiero volver al sistema patriarcal en donde decir, no, eso no va por ahí, tengo que hacerlo así. Y no, es un proceso de deconstrucción donde tenemos que entender que todas las voces son válidas, y creo que ahí es en donde está lo que tenemos que conectar de lo intrageneracional, y que nos permite verlo muy bien el caso de las abuelitas suizas, que es, lo entendemos en lo horizontal, lo aplicamos y lo combatimos de manera conjunta para lograr un resultado final, que es acción climática con justicia, porque el derecho al futuro no es derecho al futuro si no hay justicia de por medio, y eso más nos vale que vayamos entendiéndolo. Muchas gracias.